Sara observó el boleto durante un largo instante, sintiendo como su significado la invadía por completo. Tendría que encontrar a alguien que cuidara la granja, reunir dinero para un atuendo decente y averiguar cómo funcionaban los aeropuertos. Pero bajo ese torbellino de nervios que sentía en el pecho, comenzaba a prenderse una chispa de emoción. Quizá había llegado el momento. 2 semanas después, Sara estaba en el pequeño aeropuerto regional, aferrando su pase de abordar como si fuera un salvavidas. Vestía sus mejores jeans, una camisa de franela limpia y sus botas de cuero gastadas, lustradas hasta que brillaban. Todo en ese lugar le parecía extraño, las multitudes, la voz mecánica crepitando en los altavoces, los paneles luminosos llenos de códigos y horarios. Cuando encontró su puerta de embarque, se sentó en una silla de plástico junto a la ventana y observó los aviones rodando por la pista. Sonrió para sí, sintiéndose completamente fuera de lugar, y al mismo tiempo, misteriosamente viva. «Disculpe, señorita, ¿este asiento está ocupado?» Sara se giró y alzó la vista hacia el rostro arrugado de un anciano que se apoyaba pesadamente en un bastón. Su pierna derecha estaba rígida y apenas lograba doblarla al sentarse con esfuerzo. Las manos que sujetaban el bastón mostraban cicatrices profundas, como si hubieran sido quemadas hacía mucho tiempo. Llevaba una gorra militar desgastada, con el emblema de una unidad que Sara no logró identificar. «No, para nada», respondió, moviendo su bolso a un lado. Él asintió agradecido, pero no dijo nada más. Mientras se acomodaba, Sara notó cómo la gente a su alrededor se apartaba sutilmente, dándole espacio. Algunos lanzaban miradas rápidas hacia sus heridas, otros evitaban verlo por completo. Sara conocía ese tipo de silencio. Lo había visto muchas veces durante los últimos años de vida de su padre, cuando el cáncer lo había consumido hasta dejarlo frágil y encogido. Era el silencio de quienes no saben qué decir y prefieren callar. Le ofreció una pequeña sonrisa, y tras un largo momento, el hombre se la devolvió, con una leve curvatura de sus labios bajo la sombra de su gorra. Entonces llegó el anuncio por los altavoces: vuelo 123 con destino a Seattle, comenzando el embarque. Sara se levantó, alisando sus jeans. Su pase indicaba el grupo 3. Pero mientras avanzaba hacia la fila correspondiente, una empleada de la aerolínea la detuvo. «Señorita Miller, felicidades. Ha sido seleccionada para una mejora de cortesía. Volará en primera clase hoy». Sara parpadeó, sorprendida. «¿Está segura?» La mujer sonrió. «Completamente. Que tenga un excelente vuelo». Se ubicó en la fila de abordaje prioritario, notando las miradas de los pasajeros que aún sostenían sus boletos de los grupos 4 y 5. Era como si estuviera entrando en la vida de otra persona, al menos por unas horas. Al entregar su boleto, Sara miró hacia atrás. El hombre del bastón intentaba levantar su viejo bolso de lona sobre su hombro bueno. Se dirigía al fondo del avión. «Clase turista, asiento del medio, probablemente. 14 horas hasta Seattle». «Disfrute su vuelo, señorita Miller», le dijo la agente con una sonrisa. Sara dudó. Luego, antes de que pudiera arrepentirse, se volvió. «Disculpe», llamó suavemente, abriéndose paso entre la fila de pasajeros hacia el anciano. «Señor, ¿le gustaría intercambiar asiento conmigo?» Él la miró sorprendido. «Yo, no podría». «Por favor», insistió Sara, extendiéndole su pase de abordar. «Se merece un poco de comodidad». La multitud alrededor empezó a prestar atención, algunos observando abiertamente. El veterano la miró en silencio durante un largo segundo. En sus ojos brilló algo, una chispa de comprensión, de orgullo vencido por el cansancio. Tomó el boleto con una mano temblorosa. «Gracias», dijo, con una voz áspera que cargaba más que solo años. Sara solo sonrió. «Que tenga un buen vuelo, señor». Mientras él se dirigía lentamente hacia la cabina de primera clase, Sara ocupó su viejo asiento en clase turista, con el corazón más liviano de lo que lo había sentido en años. No sabía que ese gesto aparentemente simple cambiaría todo. Absolutamente todo. Sara se acomodó en el estrecho asiento de economía, deslizando su bolsa de lona bajo el asiento delantero. A medida que el avión se llenaba,
el aire se cargaba con olores de aceite, aire reciclado y demasiadas personas apretadas en un espacio reducido. Se movió incómoda, empezando a arrepentirse de haber renunciado a su mejora. Pero al mirar hacia el frente, entre filas de asientos desgastados y pasajeros inquietos, alcanzó a ver al veterano acomodándose en una amplia silla de cuero. Una azafata se inclinaba para hablarle, con una sonrisa genuina, sin rastro de lástima. Jim Carter, si ese era su nombre, parecía incómodo pero profundamente agradecido, aferrando los descansabrazos como si aún no creyera que ese lugar fuera suyo. Sara sonrió levemente y se recostó en su asiento, tranquila. Tal vez no todas las buenas acciones pasan desapercibidas. Después de todo, el vuelo apenas comenzaba. 14 horas eran muchas incluso en las mejores condiciones, y los asientos de turista estaban lejos de serlo. El hombre junto a ella roncaba con la boca abierta. Un niño al otro lado del pasillo dejaba caer su tableta cada pocos minutos, haciendo que Sara se sobresaltara con cada golpe. La comida era olvidable, el café amargo, y cada visita al baño estrecho parecía una pequeña expedición. Aún así, Sara se sentía extrañamente animada. Pensaba en el hombre silencioso de primera clase, en el peso que debía cargar, visible e invisible, y como un gesto tan simple podía arrancar un momento luminoso de un día común. Hacia la mitad del vuelo, Sara se levantó a estirar las piernas caminando hacia la parte trasera del avión. Al pasar junto a la cortina que separaba primera clase, lo vio de nuevo. No dormía como los demás pasajeros. Miraba por la ventana con expresión reflexiva, su postura más relajada, los hombros menos tensos. Sus miradas se cruzaron por un instante fugaz. Él le hizo un leve gesto con la cabeza. No era un agradecimiento. Era algo más profundo. Reconocimiento. Respeto. Sara respondió con otro gesto y siguió caminando. Cuando el avión aterrizó en Seattle ya era entrada la noche. El aeropuerto zumbaba con la mezcla de cansancio y alivio mientras los pasajeros se empujaban en su prisa por llegar a la zona de equipaje. Sara no volvió a ver al veterano. En medio del torbellino de familiares, cintas transportadoras y la extensión caótica del aeropuerto, simplemente desapareció. Pensó, fugazmente, que debería haberle preguntado su nombre, haber hecho algo más. Pero comprendió que algunos momentos no están hechos para durar ni ser analizados. Algunos son perfectos precisamente porque terminan antes de volverse complicados. La boda de Amanda fue todo lo que Sara había deseado y nada de lo que esperaba. Celebrada en un viñedo acogedor entre las colinas a las afueras de la ciudad, la ceremonia fue simple y llena de sentimiento. Sara rió, bailó y brindó con desconocidos que la acogieron como una más. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió estar completamente presente, respirar el aroma de flores recién cortadas. Sentir la brisa fresca agitando su vestido prestado y saborear la dulzura de una vida vivida más allá de los límites de la granja. Una semana después, al abordar su vuelo de regreso, nuevamente en clase turista y con las piernas entumecidas, Sara no se quejó. El viaje había valido mucho más de lo esperado. Al volver, la vida retomó su ritmo habitual. Las tareas al amanecer, el puesto en el mercado. La lista interminable de cosas por arreglar o remendar. El recuerdo del vuelo, del veterano quemado y del asiento que le había cedido, se convirtió en un hilo brillante más en la tela tranquila de sus días. No esperaba nada más de aquello. Ya había recibido su recompensa, la alegría sencilla de hacer lo correcto sin esperar aplausos. Sara escuchó el tintinear del metal y el sordo golpe de la madera pesada al tocar el suelo. ¿Qué? ¿Qué están haciendo?, preguntó, casi en un susurro. La sonrisa de Jim ahora tenía un matiz casi travieso. Te trajimos algo. Bueno, varias cosas, en realidad. Sara observaba, con el corazón latiendo con fuerza, mientras dos soldados cargaban con cuidado una gran caja de madera hacia su porche. Otro grupo descargaba lo que parecían materiales de construcción, tablones de madera, alambre, herramientas pesadas. ¿Qué es todo esto?, insistió Sara, esta vez con más firmeza. Jim se volvió completamente hacia ella. Su postura era recta, casi ceremonial. Tú me diste consuelo y dignidad cuando no tenías ninguna obligación de hacerlo, dijo con sencillez. Renunciaste a algo valioso.
Un asiento que te habría hecho el viaje más fácil, solo para que el mío fuera un poco más llevadero. Sara negó con la cabeza. Solo era un asiento. No lo fue, dijo Jim, con voz suave pero decidida. Para mí, no lo fue. Se acercó de nuevo, bajando la voz para que solo ella pudiera oírlo. Volvía de un tratamiento en Seattle. Recuperación por quemaduras. Cirugía tras cirugía. La mayoría de los días sentía que ya no era humano, solo un conjunto de cicatrices que la gente prefería olvidar. Sara tragó saliva. Ese día en el avión, fue la primera vez en meses que alguien me vio. No a las heridas. No al uniforme. A mí. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. El aire frío rozaba las mejillas de Sara. A lo lejos, un cuervo graznó. Finalmente, Jim continuó, con un tono que ahora sonaba más ligero. Así que pensamos que lo justo era devolver algo de esa bondad. Señaló las cajas y los materiales. Vamos a reconstruir tu granero. A Sara se le cortó la respiración. ¿Qué? Jim asintió. Uno de los chicos de mi unidad ahora dirige una empresa de construcción. Cuando les conté lo que hiciste, se ofrecieron voluntariamente, pidieron licencia y volaron hasta aquí por su cuenta. Querían hacer esto. No solo por mí. Por ti. Sara miró el viejo granero, el orgullo de su padre, ahora medio derrumbado tras la tormenta de primavera. Había intentado repararlo parche a parche, pero estaba más allá de sus habilidades y de su presupuesto. No tienen que hacerlo, empezó, con la voz quebrándose. Jim suavizó su expresión. Queremos hacerlo. El día se convirtió en un torbellino de movimiento. Los soldados trabajaban con la eficiencia y la camaradería de quienes han aprendido a confiar ciegamente los unos en los otros. Sara apenas podía procesarlo, observando cómo medían, cortaban, martillaban y reparaban. Algunos colocaban un nuevo cercado alrededor del corral. Otros reemplazaban vigas dañadas y reforzaban las paredes. Se reían y contaban anécdotas mientras trabajaban, llenando la granja con una energía viva que Sara no había sentido desde antes de perder a sus padres. En un momento, mientras les llevaba limonada, se encontró junto a Jim, observando cómo avanzaban las obras. No tenían que hacer todo esto, dijo con suavidad. Él la miró, con una chispa de humor en los ojos. Tú tampoco tenías que ceder tu asiento. Sara sonrió, con un nudo en la garganta. Tocado, coronel. Se quedaron allí un largo rato, dos personas que se cruzaron por casualidad y que, sin saberlo, habían cambiado el curso de sus vidas para siempre. Al caer el sol detrás de los árboles, proyectando largas sombras doradas sobre los campos, Jim se volvió hacia ella una vez más. Hay algo más, dijo, metiendo la mano en su chaqueta militar. Sacó una pequeña moneda desgastada. Esto es una challenge coin, explicó, depositándola en la palma de su mano. Es algo que los soldados nos damos entre nosotros para reconocer actos de valor, lealtad o hermandad. Sara la dio vuelta. De un lado, el emblema del tercer grupo de fuerzas especiales, del otro, una frase simple, hechos, no palabras. No se entrega a la ligera, añadió Jim. Y rara vez se entrega a civiles. Sara parpadeó, luchando contra las lágrimas. No sé qué decir. Jim sonrió. Ya lo dijiste, respondió. Cuando me viste. Y así, Sara comprendió que la bondad no era una cosa pequeña. Era todo. Construía puentes sin pedir peajes. Plantaba semillas en corazones que ya casi no recordaban cómo crecer. Y a veces, solo a veces, traía un convoy hasta tu puerta. El granero se alzaba firme y orgulloso bajo el sol de la tarde, con su pintura roja aún fresca, brillando contra el fondo de campos verdes infinitos. Sara se apoyó en la baranda del porche, los brazos cruzados suavemente sobre el pecho, observando los últimos clavos ser martillados en su lugar. Ahora parecía sacado de una postal, no el vestigio ruinoso que había estado a punto de abandonar. En un solo día, todo había cambiado. No solo el granero. No solo la granja. También algo dentro de ella. Sara también había cambiado. Cuando los soldados guardaban sus herramientas y cargaban las cajas vacías en los umbees, Jim Carter se le acercó una última vez.
Ya casi nos vamos, dijo, con una nota en la voz que Sara no pudo descifrar del todo. Algo parecido al pesar, pero más suave. Ella asintió, sin fiarse de su voz. La idea de ver al convoy marcharse, de que el silencio volviera a instalarse en la granja, le dejaba un hueco en el pecho. Jim pareció notarlo. Hay una cosa más, dijo, sacando una carpeta manila de su chaqueta. Sara la tomó, intrigada. Dentro había una carta oficial del Departamento de Asuntos de Veteranos y un cheque. Contuvo el aliento al ver la cifra. ¿Y Jim? ¿Qué es esto?, susurró, atónita. Los muchachos quisieron colaborar, respondió él, algo avergonzado. Parte viene del Fondo de Apoyo a Veteranos. Y el resto, de nosotros, de nuestros bolsillos. Queremos asegurarnos de que esta tierra siga siendo tuya. Las piernas de Sara casi cedieron. El dinero era suficiente para pagar los impuestos atrasados que la habían mantenido despierta tantas noches, y más. Lo justo para reparar la casa, reemplazar el tractor, quizás incluso contratar ayuda para la cosecha. No era caridad. No era lástima. Era gratitud. Pura y sencilla. Apretó la carpeta contra su pecho, abrumada. No sé qué decir. Jim volvió a regalarle esa pequeña y tranquila sonrisa. Entonces no digas nada, respondió. Solo prométeme que seguirás haciendo crecer cosas aquí. Sara soltó una risa entre lágrimas. Eso está hecho, coronel. El convoy partió justo antes del atardecer, el rumor de los motores desvaneciéndose entre el canto de las cigarras. Sara permaneció al borde del camino de tierra, el cheque aún en la mano, saludando hasta que el último Humvee desapareció tras los árboles. Se quedó allí largo rato, sintiendo el viento frío en el rostro, dejando que el peso del momento se asentara en sus huesos. No estaba segura de haber procesado todo lo que había pasado. Solo sabía que su mundo, de alguna manera, era ahora más grande. Y más luminoso. A la mañana siguiente, Sara se levantó con el sol, como siempre. Las viejas costumbres no se abandonan fácilmente. Alimentó a las gallinas, cuidó del huerto, llevó agua a los caballos. Pero todo se sentía distinto. Más ligero. Más libre. Cuando caminó al pueblo esa tarde para dejar productos frescos en el mercado, el cambio se notaba a su alrededor como una brisa cálida. La gente la detenía en la calle. Habían visto el convoy. Habían oído rumores. Algunos incluso habían espiado los camiones militares desde la carretera. Landry, el dueño huraño de la ferretería, le saludó con una inusual suavidad en su voz. La señora Greaves, la bibliotecaria severa, le entregó una canasta de muffins sin decir palabra. Incluso el viejo señor Holloway, que no hablaba con nadie desde hacía una década, murmuró un tímido, buena chica, al pasar junto a ella. Sara no les contó la historia completa. No por ocultarla, sino porque a veces, lo mejor de un milagro son las partes que guardas para ti, como un secreto hermoso. Una semana después, recibió otra carta. Esta vez, de Jim. No era oficial ni formal. Estaba escrita con letra clara y torpe, en una simple hoja de cuaderno. Querida Sara. He pensado mucho en aquel día en el avión. En cómo un solo acto de bondad puede cambiar una vida. Cuando resulté herido en combate, creí que había perdido todo lo que me definía. No solo mi aspecto, sino mi propósito, y mi fe en las personas. Tú me lo devolviste sin siquiera saberlo. No solo me cediste un asiento. Le diste a un soldado una razón para seguir creyendo. Y a veces, ese tipo de rescate es el que más importa. Sigue siendo terca. Sigue siendo amable. Sigue haciendo crecer cosas. Si alguna vez estás cerca de Fort Bragg, hay un lugar para ti en mi mesa. Siempre. Con respeto. Jim Carter. Sara dobló la carta con cuidado y la guardó en una pequeña caja de madera junto a su cama, donde conservaba todo lo que no podía permitirse perder. Esa noche, acostada, con las ventanas abiertas al fresco aire de Georgia, Sara miró las estrellas y sonrió. En algún lugar allá afuera, un hombre al que apenas conocía, y que sin embargo conocía profundamente, seguía llevando su bondad como bandera. Y ella seguiría plantando semillas. En la tierra. En corazones ajenos.
y en la esperanza terca de que una sola muestra de compasión aún podía, incluso ahora, mover el mundo. Las estaciones siguieron su curso. El verano se volvió otoño y los campos de Sara maduraron bajo el sol dorado. Las calabazas crecían pesadas en las enredaderas. Las manzanas se sonrojaban en los árboles que su padre había plantado. El aire se volvió más fresco, con aroma a leña y tierra húmeda. Podría haber sido una cosecha como cualquier otra, pero no lo era. La granja de Sarah Miller ya no solo sobrevivía. Florecía. El nuevo granero, un regalo nacido de la bondad, se erguía en el corazón de la propiedad. Las puertas abiertas revelaban herramientas relucientes, pacas de heno apiladas, y animales bien cuidados. Por primera vez en años, el techo no tenía goteras. Las cercas eran firmes. Los campos crecían fuertes y ordenados bajo su mano experta. Los vecinos, que antes apenas saludaban, ahora se detenían a saludarla con la ventanilla baja o se acercaban con algún regalo, una silla, una herramienta, o simplemente una palabra amable. Algo había cambiado, no solo en su tierra, sino en la comunidad. Sara ya no era solo la chica callada de la granja. Se había convertido en otra cosa. Un símbolo, quizás. Una prueba viva de que la bondad, bien sembrada, da fruto mucho tiempo después. Empezó con algo pequeño. En el mercado de los sábados, colocó una caja de madera junto a su puesto con un letrero escrito a mano. Toma lo que necesites, paga lo que puedas. Al principio, temió que abusaran de su generosidad. Pero algo hermoso ocurrió. La gente empezó a dejar más que dinero. Un día encontró una bolsa con pan recién horneado junto a las cajas de huevos. Otro día, una nota que decía: ayudaste a mi hermano cuando volvió de la guerra. Gracias. Y cada sábado, sin falta, un sobre anónimo con exactamente $20 aparecía debajo de su cesta de manzanas. Sin nombre. Sin mensaje. Solo apoyo constante y silencioso. Sara nunca intentó averiguar quién lo dejaba. Algunas cosas, comprendió, era mejor dejarlas como misterios envueltos en gracia. Una noche de noviembre, con la primera escarcha cubriendo el campo, Sara se detuvo en medio de su granja. Cerró los ojos y respiró hondo. No se trataba del granero, ni de los cercos, ni siquiera del cheque. Era algo más profundo. Algo sembrado que ningún invierno podía congelar. Esperanza. Esa Navidad, Sara envió por primera vez tarjetas navideñas. Sencillas, con dibujos hechos a mano de su granja nevada. Una para Amanda, agradeciéndole de nuevo por aquel pasaje de avión que había cambiado todo. Otra, anónima, al fondo de veteranos. Y una última, para Jim Carter. Querido Jim. La granja sigue en pie. Y yo también. Las semillas que ayudaste a plantar, bondad, fe, terquedad, están creciendo fuertes aquí. Una vez dijiste que los mejores rescates no siempre ocurren en el campo de batalla. Tenías razón. A veces ocurren en silencio. En una sonrisa. En un asiento cedido sin dudar. En un granero reconstruido por extraños que se vuelven familia. Espero que, donde sea que estés, tú también sigas haciendo crecer cosas. Feliz Navidad, coronel. Siempre. Sara. Colocó el sobre en el buzón al borde del camino, sonriendo al cielo invernal mientras el viento se llevaba su aliento como si fuera humo. No necesitaba una respuesta. Sabía que algunas conversaciones resonaban más allá de las palabras. La primavera volvería. Los campos reverdecerían. Y Sarah Miller seguiría sembrando. En su tierra. En su corazón. Y en cada persona que cruzara su camino. Porque la bondad, una vez sembrada, nunca deja de crecer. Solo espera. Paciente. Firme. A que llegue su momento para florecer. Estas historias no solo nos recuerdan el valor de quienes lo dieron todo por su país, sino también lo bajo que puede caer quien olvida lo que significa el honor y el respeto. Si esta historia te tocó el corazón o te hizo reflexionar, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esa situación? ¿Crees que aún queda respeto por nuestros veteranos en la sociedad actual? Tu participación mantiene viva la memoria de quienes sirvieron con dignidad.
Y si este video te pareció importante o inspirador, no dudes en compartirlo. Tal vez alguien más necesita recordar que la gratitud no debería tener fecha de caducidad.